día de hoy les vamos a contar la historia de la genealogía de la policía, tanto de Chile como de Argentina, porque en una clase que tuvimos empezamos a investigar y nos dimos cuenta que ambas policías surgen en el periodo oligárquico. Entonces justo nos pusimos a pensar por qué pasa esto, porque no es una casualidad. Y ahí llegamos a la conclusión de que hay factores muy determinantes tanto en Argentina como en Chile, a pesar de que estos dos países no tuvieron una colaboración en esta época que es el siglo XIX, 1880 más o menos, que hacen que este se desarrolle, ¿no? Entonces les vamos a contar un poco de esto y pues nada, espero que les guste el video. Para entender un poco cómo surge la policía, en sí la policía como institución es algo más moderno, pero la idea y la palabra de policía ya es antigua. La palabra policía viene de la palabra griega politeia, que designa la cualidad de una persona de ser gregaria y de convivir con otros bajo una organización. De hecho, tanto Platón como Aristóteles mencionan esta idea. Platón lo veía como una organización y Aristóteles buscando el respeto que esta organización merecía, que también buscaba un fin hacia el orden público y el bien común. Después de esto, desde la Edad Media al siglo XVIII aproximadamente, el concepto de policía se fue desarrollando y adaptando a las necesidades del Estado, descentralizando el poder que se incluía dentro de la misma, ¿no? Mediante el significado de qué era el bien común. Como decía mi compañera, esta evolución del concepto de policía, después de la Edad Media, viene al absolutismo, donde aparece de hecho el estado de policía, que es un estado en el cual intervienen todas las esferas de las personas, incluso para efecto de definir sus proyectos de vida o felicidad. Hay un quiebre total en el liberalismo, donde es un estado al revés, más reducido, y donde no tiene que intervenir, y es bajo este contexto de la modernidad que aparece esta institución por excelencia, y como veremos un poquito más adelante, moderna. Eso es lo fundamental de poder entender que la policía es una institución que surge en la modernidad, al igual que la pena, al igual que el castigo penal y al igual que el sistema de justicia. ¿Por qué decimos que es una institución moderna y por qué esto es tan importante comprenderlo? Porque a partir de la revolución industrial, donde se produce un desarrollo extraordinario de la técnica y empieza a formarse una clase gobernante que empieza a desplazar el sistema del antiguo régimen, una clase gobernante en el cual la característica principal es que son los propietarios del capital, y empieza a aparecer una clase de oprimidos que vendrían siendo el proletariado. Empiezan a producirse conflictos entre estos. Y este proceso de conflictos entre estos es lo que caracterizará desde una perspectiva materialista o crítica a la edad moderna, y que y la forma de enfrentarlo será mediante el disciplinamiento. Entonces aparecerán por primera vez las cárceles, que han existido siempre en la historia de la humanidad, pero anteriormente como depósitos, o sea, las personas las tenían ahí a la espera de que se llegara su castigo. Acá aparecerán las cárceles como castigo propiamente tal, algo que no existía antes, a pesar de que parezca contraintuitivo. Aparecerá la policía como una herramienta, como esta palabra es clave, como una burocracia del Estado para poder disciplinar a las clases subversivas. De manera que la policía está profundamente vinculada con el movimiento que se estaba dando en ese momento y que perduró durante el principio de la edad capitalista, e incluso hasta el día de hoy, en la edad postindustrial, se mantiene este conflicto entre lucha de clases. La policía será una herramienta de disciplinamiento. En ese proceso existirán distintos discursos para justificarla. Uno muy importante será obviamente el del liberalismo, y otro dentro del contexto del liberalismo será el del utilitarismo. Por ejemplo, podemos ver en Bentham un importante ideólogo quien ayudó a conformar estas herramientas burocráticas. Quizás la mejor expresión de esto vendrá siendo el panóptico, que era una cárcel, que la escribe también Foucault, en la cual una persona podía observar a todos sin que los prisioneros sin que pudieran ser observados. La policía, en palabras del propio Bentham, vendría siendo la hermana del panóptico. Si la cárcel era el panóptico, la policía era el segundo panóptico. Los ciudadanos empiezan a ser entonces disciplinados. Ese es el origen de la policía moderna. Ya teniendo un poco el contexto de cómo surge la policía en el mundo y la necesidad que tenían los estados de controlar a la población,
vamos a abarcar un poco la historia tanto de la policía argentina como la policía chilena. Ahora, para la policía argentina hay 3 periodos en la historia de esta que definen muy bien cómo se funda la policía argentina. El primero es los antecedentes, que era justo desde la colonización española hasta la independencia de 1816. El segundo es la creación de la Policía del Estado, que suprime los cabildos. Ahorita les voy a explicar un poco qué son estos. Y después la creación del cargo de jefe de policía, que se crea en 1821. Entonces, uno de los puntos más importantes dentro de estos 3 periodos fue la creación de la Constitución Histórica, que fue de 1853 a 1860, en el que se separan por primera vez la policía de la capital con la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto se logra en 1880. Y de ahí se empieza a generar una policía de la capital que se convierte en la Policía Federal. De 1943 a 1944 es cuando se establece como tal esta Policía Federal, que al día de hoy sigue existiendo en Buenos Aires. Bueno, después del periodo de la conquista surgen los cabildos, que eran los que les mencionaba anteriormente, en el que los alcaldes funcionarios hacían estas tareas judiciales y al mismo tiempo también eran depositarios del poder de policía. Entonces, cada cabildo tenía regidores y esos regidores distribuían las competencias del gobierno que estaban vinculadas a tareas específicas. En 1788 se genera el cargo de diputado o juez de policía, y algo importante de esto es que ya hay como una separación de qué era ser policía a ser como un cierto diputado. Sí eran parte de la policía, pero ellos se encargaban de otras cosas que no era una aplicación de la ley penal, por ejemplo, recaudación de impuestos, obras públicas, etc. Entonces, estos mismos cabildos también, conforme fue creciendo la ciudad de Buenos Aires, se fueron dividiendo en los diversos barrios o cuarteles. Empezaron siendo 4, que después terminaron dividiéndose en todas las provincias que tenemos hoy en día. Con la llegada del primer gobierno patrio y como consecuencia de los acontecimientos en la Revolución de Mayo, se comienza a concentrar por primera vez el poder judicial. Se destituye al virrey y comienza la creación de los primeros gobiernos autóctonos, porque ya no son enviados por España. Recordemos que en este tiempo el rey Fernando VII pierde su poder gracias a toda la influencia napoleónica que se estaba viviendo en España, entonces ya no tienen tanta autoridad en las colonias que tenían en América. Por lo tanto, los cabildos que conocíamos antes remueven a sus funcionarios en 1810, se les quitan todas las atribuciones que tenían policiales y termina la supresión completa de los cabildos en 1821, en el día de Nochebuena para Buenos Aires y Luján. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? Necesitaban como una policía que controlara lo que estaba pasando internamente, ya no lo que estaba pasando fuera del Estado. Y el gobierno crea la función de intendente de policía. Esta función como tal fue muy importante, fue como el parteaguas para la creación de una policía en Argentina. Fue tan importante que le pusieron el título de gobernador intendente, y en 1812 comienza la organización jurídico-organizativa que jerarquiza la función penal de esta policía. En 1821, con la supresión de los cabildos, Rivadavia, que en ese momento era el ministro del gobierno del general Martín Rodríguez, que era reformador del Estado, abole ciertos cargos. Algunos de estos cargos eran los de los alcaldes de la hermandad, y el Departamento Central de Policía se instala en la ciudad de Buenos Aires. Este es como el primer antecedente de una policía dentro de Buenos Aires, que aquí habían 4 comisarías. Cada comisaría era como por la sección que estaba dividida en ese tiempo la ciudad. La siguiente fecha importante es el 4 de diciembre de 1880. ¿Por qué? Porque se promulga la famosa Ley de Capitalización, en la que se crea la Policía de la Capital y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, la Policía Federal en Argentina se crea en 1943, esa es la fecha oficial, y estaba encargada de los delitos de la jurisdicción federal. Bien, después de este análisis completísimo de la historia de la policía argentina, voy a explicar yo un poco también como la historia de la policía chilena.
Entonces, en la primera etapa vamos a tener la etapa de la colonia, que vamos a tener una policía premoderna, que va a aparecer después en el periodo oligárquico, y en esta etapa, por las características propias de la colonia, esto es que era una sociedad testamental, que se organizada por clases sociales según su origen, según su actividad, según su etnia. En esta sociedad que todavía no existía un sistema capitalista propiamente tal, la policía premoderna va a tener más bien una función de mantener este tipo de orden. Entonces, como señaló mi compañera, van a surgir los alguaciles mayores y menores vinculados al cabildo que van a buscar que se mantengan las leyes indianas en paz. Después, sin embargo, estos alcaldes van a organizar lo que se llaman las rondas, que era una institución medieval, se aplicó incluso por Isabel de Castilla, y que empiezan a efectuarse rondas nocturnas para efecto de prevenir la comisión de ciertos delitos. Surgen los celadores nocturnos, que es el primer antecedente de la policía ya moderna o premoderna al límite de su nacimiento. Y estos celadores nocturnos vendrían siendo personas encargados de rondas que se realizan en la noche, que eran pagados por empresarios o particulares que buscaban proteger su mercancía de robo. De hecho, en Chile a los carabineros se le dice pacos, y según Daniel Palma, un importante historiador, este nombre deriva de que a uno de estos vigilantes, de estos serenos nocturnos, le llamaban así, que fue el primero, y de ahí vendría a surgir este famoso nombre de la policía chilena. Después llegamos directamente al periodo de la independencia, donde se van a mantener estos celadores nocturnos, pero Bernardo Higgins que es el padre de la patria chilena, o una de las importantes figuras de la patria chilena, va a profesionalizarlos, por así decirlo, los va a dotar de armas y se va a empezar a institucionalizar. Este periodo ya empieza a ser tremendamente relevante porque lo que se busca es tratar de construir un Estado y empezar a controlar el poder. Entonces, para efecto de construir este Estado, va a ser fundamental que los ciudadanos puedan percibir que el Estado tiene realmente el control y el monopolio de la fuerza, y la policía va a empezar a ser parte de esta función. Entonces, en este primer periodo de organización vamos a tener a los jueces mayores de alta policía y seguridad pública, que vendría siendo como el primer intento de centralizar bajo una autoridad única todas las instituciones policiales, y después van a empezar a surgir las primeras compañías de policía. Literalmente una se va a llamar compañía de policía, que va a ser reemplazada por otra que se llama compañía de carabineros de policía, y esto van a ser consecuencia de los desórdenes que se daban, en específico en la Municipalidad de Santiago, y en otras grandes ciudades que se empezaron a desarrollar, como la de Valparaíso, y ahí de nuevo va a empezar a aparecer esta médula de la policía como una institución que está profundamente vinculada a los desórdenes y a las reacciones, a las pulsiones sociales para efecto de poder disciplinarla. Entonces, esta institución policial va a agarrar su consolidación en el periodo de estabilidad institucional o el comienzo de su consolidación, que es característico en la historiografía chilena porque fue, a diferencia de otros países latinoamericanos, muy sólido y muy largo. La figura preponderante fue Diego Portales, que grafica muy bien toda esta situación porque él era un estanquero que pasó a ser un biministro con un poder enorme, creó una constitución también. Entonces acá se crea la institucionalidad y surge, empieza a profesionalizarse la policía ya como una policía moderna. Aquí vamos a tener el cuerpo de vigilantes de policía que se empiezan se buscó que se distanciaran de las formalidades militares, la brigada de policía, que tenía por objeto calmar una serie de revueltas que empezaron a verificarse ya a mitad del siglo XIX, y que este es un periodo clave, fundamental para comprender lo que está ocurriendo, y que es que en Chile empieza a convulsionarse, su sistema capitalista empieza a desarrollarse, las metrópolis empiezan a crearse. Chile además tenía un sistema de enclave en el cual no tenía el control nacional de la producción, sino que estaba más bien sujeto a la explotación de la minería por empresas extranjeras. Bajo este escenario empiezan a surgir los primeros malestares, las primeras condiciones de hacinamiento, de pobreza extrema, y por lo tanto la policía va, por así decirlo, florecer ante todo este malestar. De este modo va a aparecer la brigada de policía para calmar esta serie de revueltas, la Guardia Municipal de Santiago, que va a estar vinculada a este proceso que se va a llamar la cuestión social, y con ello va a empezar a surgir la profesionalización de la policía. Esto es sumamente relevante porque este proceso va a terminar con otras dos etapas posteriores, la Policía de Seguridad de Santiago y finalmente la Policía Fiscal,
que fue la última policía antes de que se fusionara en el último periodo, la última policía civil, y que van a tener estas características que ya eran policías profesionales y que eran policías que ya ocupaban uniforme, que se distinguían de los militares, eran policías civiles y eran policías que coinciden exactamente, y eso es lo sorprendente de estos estudios comparativos y sociales, con el periodo de la cuestión social chilena. De manera que la policía se profesionaliza a medida que el conflicto crece, como en palabras de Gabriel Ignacio Anitúa, las burguesías, las clases dominantes, crean o modifican la burocracia para efecto de mantener ese control. En este caso tuvieron que crear o modificar la función policial para mantener este control. Entonces surge, así se termina construyendo la policía civil, pero Chile, al igual que todos los estados latinoamericanos, a medida que se fue complejizando y capitalizando, seguía manteniendo un mundo rural muy importante. De manera que lo que estábamos hablando era más bien de la policía de la ciudad, pero en el mundo rural era distinto. Sin embargo, en el mundo rural, hasta 1881, los guardianes de ese lugar eran particulares, muy mal pagados, por cierto, y después en 1881 surge la primera policía rural y después un cuerpo de gendarmes de las colonias que tenían una función militar y más bien de custodiar colonias, dejando como en evidencia, como bueno en el pensamiento en ese momento positivista, asentadas en el territorio chileno. Entonces, ahí también ocurre algo sumamente significativo, que es que esta policía rural va a empezar a proteger instrumentos fundamentales. Por ejemplo, el ferrocarril, va a existir la policía del ferrocarril, va a existir la policía de la aduana, todas estas vinculadas a actividades que son rurales, obviamente, pero que tienen una funcionalidad clave para el sistema chileno y capitalista. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Chile entra en una segunda guerra civil que termina con un periodo parlamentario y ahí la cuestión social va a llegar a su punto, a su clímax máximo, de modo que finalmente se va a terminar con este orden y se va a dar inicio a un nuevo orden más estricto por un dictador, consideran algunos historiadores, otro un presidente electo sin competencia electoral, que es Carlos Ibáñez del Campo, y él, que había sido militar y que también había participado de esta actividad policial, va a decidir unificar estas dos policías, el regimiento de gendarmes y carabineros, que era la policía rural, de carácter militar, que después pasó a ser civil, y la policía fiscal. Será él quien unificará, porque precisamente el Estado optará una figura autoritaria y centralizada. Finalmente podemos concluir que la policía surge durante la modernidad como un aparato burocrático que aplicaron las clases gobernantes para disciplinar. El segundo punto es que está vinculada a la represión de los movimientos sociales de la clase obrera. Su desarrollo y profesionalización se realiza durante el Estado oligárquico, pero finalmente su culminación es al momento de la crisis de este. Y por último, lo más importante es que surge como esta necesidad de diferenciar entre la seguridad interna de un Estado versus la seguridad externa del mismo. Y pues nada, este es el fin del video y espero que les haya gustado esta investigación. Chao, Besitos, gracias. Chao.